Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. En un segundo nomás, me figura uno uniendo. Mientras tanto, ¿alguien quiere hacer una consulta? Nada, del tema que sea. Igual les anticipo un poco. La idea de la clase de hoy es ver algo de series de tiempo. Vamos a hacer un par de ejercicios, vamos a intentar que sea leve. Martín va a venir más tarde hoy. Y lo que vamos a hacer es cerrar con un espacio para consulta, ¿ok? Como para que puedan evacuar dudas, que es algo más que necesario en un curso como este, que es así intensivo y de una materia tan larga, densa, compleja. Eh, Así que nada, bueno, abro un mini espacio para preguntas también por si hay alguien que esté llegando medio tarde, y si no, vamos largando. Bueno, Seba, yo tengo una pregunta. sí. De que estaba haciendo un final que subió Martín de la UADE, y hay Ujú. un punto en el cual me pide que un estimador que saqué en un punto anterior quede en función de beta y de U. Pero lo que pasa es que no me queda en función de beta, de U y de una X. ¿Eso Ok. tengo que sí o sí despejar esa X o ya está? Con que quede beta, U y X. No vi el enunciado, pero si vamos por unas cuestiones más lingüísticas, lo cumpliste, o sea, te quedó expresado en función de esas dos cosas. Por Eh, eso, no importa que quede también en función de X. Mira, si querés, hagamos una cosa. Esa puntualmente, que es más de interpretación de consigna, la dejamos para cuando venga Martín, ¿vale? Bueno, Eh, dale. Porque capaz que ahora te respondo algo, no es del todo preciso y al final es peor para vos, ¿viste? Como no tendría sentido ahí hacerte eso. Em, Bueno. Bueno, entonces voy a empezar con los contenidos de hoy. Eh, Hoy lo que vamos a ver es series de tiempo. Series de tiempo, o sea, existen tres tipos de datos, tres tipos de estructuras de datos típicamente utilizados que van a ser datos de corte transversal, ¿no? Que es, por ejemplo, la de pH, funciona de esa manera, ¿no? Yo agarro y tengo información, salgo y le pregunto a un montón de individuos por algo. Así también, por ejemplo, podría ser información de países, ¿no? Agarro y, no sé, que yo hago algo de pobreza, entonces voy y relevo la pobreza en distintos lugares y otras variables. Por otra parte, tenemos lo que es propiamente series de tiempo, ¿no? Y después también está datos en panel. Hagan de cuenta que nunca dije eso, porque no viene al caso. Entonces, ¿por qué pensamos o por qué agarramos y hablamos de series de tiempo, ¿no? Porque, digamos, a mí me da lo mismo. O sea, agarro, lo meto todo en stata, pongo regresame y sobre x y listo. Entonces, como que pareciera ser que series de tiempo o corte transversal es más o menos lo mismo, ¿no? ¿A alguien se le ocurre por qué pueden ser distintas estas cosas? Estas dos estructuras de datos. En principio, en una regresión estás metiendo una inferencia causal, en una serie de tiempo no necesariamente. En general no. Claro, o sea, a ver, está muy bien acá lo que nos dicen porque es cierto, ¿no? Yo tranquilamente puede ser que quiera hacer inferencia causal y acá capaz que simplemente me está interesando pronosticar. Hay algo que es una realidad, que es que yo también podría hacer pronóstico en datos de corte transversal, ¿no? Por ejemplo, si tengo un grupo de individuos y quiero pronosticar si van a siniestrar o no, sería un ejercicio similar. Y en series de tiempo también yo podría tener un interés por determinar relaciones de causalidad, ¿no? Qué sé yo, de estas típicas regresiones más macro, ¿no? De ver el impacto del gasto acá, que la emisión, que el déficit, que lo que sea, la volatilidad también. Eh, entonces, como que también puede ser que me interese, ¿no? Es cierto que típicamente eh, en corte transversal hay quizás más aplicaciones que buscan inferencia causal y en serie de tiempo quizás habrá más gente interesada en hacer pronósticos, pero
una cosa no quita la otra, ambos son compatibles con ambos enfoques. La primera complejidad, al menos que a mí se me ocurre, si tuviera que decir, che, ¿por qué es algo distinto? Vendría por acá, ¿no? Nosotros típicamente que decimos, che, mira, o sea, yo lo que tengo son unas muestras, ¿no? De el proceso que sea. Entonces, cuando estamos en corte transversal, decimos, bueno, me fijo en este individuo, este individuo, este individuo, este individuo, son todas muestras aleatorias, así que independiente, idénticamente distribuido y listo. Ahora, el tema es que cuando estamos en series de tiempo, lo que le agrega complejidad, ¿no? Es que yo, por ejemplo, no sé, lo que más habrán visto es, esto tengo en un periodo un valor de Y. Y lo que va a pasar es, bueno, mira, para empezar que ahora están ordenados, no es que antes, si yo, por ejemplo, en mi stata tenía el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, la verdad me da lo mismo, cuál le pregunté primero, ¿no? La realidad es que era totalmente indiferente y los podía cambiar de orden y estaba todo bien. Ahora sí hay un orden, ¿no? O sea, yo voy a tener una variable de tiempo, que es algo que se lo vamos a tener que avisar a stata. Le vamos a tener que decir, che, stata, fíjate que esta de acá es la variable de tiempo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a tener este problema, ¿no? Que, o sea, ¿por qué estoy dando un mini repaso? Bueno, básicamente porque me va a hacer falta para lo que vamos a ver hoy. Este de acá típicamente le va a poder pegar al de mañana, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, qué sé yo, si quieren pensar en un esquema así como más de inflación inercial, si tengo algo que le pega a la inflación hoy, y la inflación realmente tiene un efecto inercial, ¿no? Por ejemplo, porque hay rigideces nominales, de modo tal que no actualizan de precio instantáneamente y van a actualizar en base a precios pasados, por ejemplo, algunos seteadores de precios. Entonces, un shock que pega acá, después también va a terminar pegando acá. Y si este le pega a este, bueno, entonces este también le va a pegar a este, con lo cual este le pega a este y también le pega a este. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la gracia de esto que estoy mencionando yo? Que vamos a tener una correlación entre las observaciones, ¿no? Eso de suponer que son independientes, idénticamente distribuidas, se vuelve cada vez más flojo de papeles. Eh, lo cual, bueno, no es necesariamente un problema ineludible. Justamente lo que estamos diciendo es, mira, voy a necesitar un set de herramientas un pasito más allá de lo que venía trabajando, porque eh, de heterocedasticidad no sé si llegaron a hablar, es como, bueno, mira, si violo este supuesto tengo que hacerme una herramienta. Bueno, acá va a ser algo parecido. Y el tema de la correlación entre observaciones puede o no ser algo relevante, eh, o sea, grave, mejor dicho, puede o no ser algo más o menos grave. Pero imagínense que ustedes están con un modelo de esta pinta, un modelo autorregresivo, el más sencillo y ordinario de todos. Entonces, imagínense que yo acá lo que tengo es esto de que haya una autocorrelación en el error, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, como ya recordarán, uno de los grandes debates que tuvimos fue el tema de la endogeneidad. Entonces, imagínense que yo a este error, o sea, Y en T viene definido por algo del pasado más el error. Y el error, imagínense que es algo que está vinculado con el error ayer más un término de error que se comporta lindo, ¿no? El típico error que no está correlacionado con él. Entonces, si yo llego a tener este comportamiento así y no me doy cuenta, fíjense que acá qué es lo que está sucediendo. Esta variable es lo que nosotros típicamente le llamamos X. Y esto de acá es el error. ¿Y qué es lo que estoy teniendo? Que X está correlacionada con el error. Si esto sucede, ¿no? Estoy como poniendo un marco como para pensar un poco esto. Entonces justamente nos preocupa el tema de la autocorrelación a los errores y me puede generar inconsistencia en algún parámetro. Como bien dijo un compañero, yo tranquilamente puede ser que esté haciendo un modelo y no me interese que sea consistente y solamente me interese para pronosticar. El caso de los modelos ARMA es bastante ilustrativo de esto, ¿no? Muchas veces yo agarro y me voy a decir, bueno, a ver cuál es el arma que mejor funciona. Y al final de cuentas, mi mayor interés era predecir, ¿no? A ver, voy a interpretar este phi, voy a interpretar este phi, voy a, bueno, mirá, entonces sí, tiene este comportamiento. Tranquilamente puede ser que haya algo así. ¿Alguna duda hasta acá de todo esto?
algo que quieran que veamos, que repasemos. Supongo que muy novedoso no les debe haber resultado igual. Bueno, entonces nos vamos a esta etapa. Voy a ver, me di cuenta recién que nunca les pasé los archivos. Les estoy pasando ahora un comprimido acá por el chat que ya se envió. Se lo pueden descargar y descomprimirlo, como siempre. Bien, vamos acá. Se está viendo toda la pantalla ahora, ¿no? Sí, ahora se está viendo esta acá. Sí, bien. Bueno, esto de acá es porque reciclé algo que había usado para otra clase. A ver, primero, les presento un paquete. Yo esto antes lo había descargado, justo el otro día en una reunión con Gabriel, mencionaron este paquete y dije, bueno, ya que tal, lo metemos en la clase que va a estar interesante. Para que funcione el comando, ya saben lo que tienen que hacer, tienen que instalar previamente el paquete que se queda acá. Yo se los paso comentado porque, como ya saben, si yo ya me instalé el paquete, no necesito volver a instalarlo, ¿no? Entonces, acá tengo esto, que es un comando que lo que va a hacer es meterse en Internet. Hay dos fuentes de las cuales puede extraer información. Y yo acá lo que estoy haciendo es darle como una opción que la información la vaya a extraer de Yahoo Finance, ¿sí? ¿Qué contarles? ¿Qué es lo que vamos a hacer como ejercicio ahora? Bueno, agarrar un activo financiero, lo que vamos a agarrar es la serie del Bitcoin, y trabajar los conceptos que ya conocemos de series de tiempo sobre una serie del mundo real, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden agarrar, meterse en internet, buscarse la serie de precios y después cargarlo de la forma que ya conocen. Hay, por suerte, un paquete que ya nos permite descargarlo directamente. Y es algo que tiene también bastante utilidad, porque imagínense que ustedes van a estar haciendo algo así todos los días y tendrían que estar todos los días entrando a internet y agregando una nueva celda a la columna que tiene los precios. Y bueno, y con esto directamente corren el comando. Si lo corren hoy, va a tener la información hasta el último día disponible. Si la corren dentro de un mes, la va a tener hasta el último día disponible también. ¿Ok? Y esto de acá, FD viene de primer día en inglés, FM de la radio, no mentira, es primer mes en inglés también, y FY, no tengo ningún chiste malo, si no se preocupen, es del primer año. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, tráeme toda la información desde el 1 de enero de 2020. ¿Ok? Y si corren esto, lo que va a hacer es meterse en internet, particularmente en Yahoo Finance, porque es la opción que estamos poniendo acá, en donde ponemos YA, y de ahí nos va a traer la información, ¿no? Entonces, me vengo acá solamente para presentar qué es lo que trae la función. Tiene un indicador de periodo que lo tiene con doble nombre, después tiene precio, con el precio en el que abrió, el máximo, el mínimo, el precio de cierre. Después tiene esta columna que, o sea, que es el precio de cierre ajustado. Francamente, no me gasté demasiado en averiguar qué era, pero si nos fijamos, coinciden los valores siempre. Creo que tengo una variable como para demostrarlo ahora. Y después el volumen, ¿ok? Y acá fíjense que lo que tengo es, justamente, ¿no? Genero, a ver si efectivamente coinciden siempre y siempre coinciden las dos variables. Acá lo que estoy haciendo es el cociente entre una variable y la otra. Si siempre son iguales, el cociente, ¿cuánto me tiene que dar? 1. Lo multiplico por 100. Entonces, si siempre me da 100, es que siempre dieron igual, ¿no? Bueno, nada, nos podemos olvidar de esa variable simplemente como para que nos quedemos tranquilos. Permítanme renombrar un par de variables como para no perder, no perder de vista qué es lo importante. Lo que vamos a terminar haciendo es un modelo para el precio de cierre del Bitcoin, ¿ok? Entonces, bueno, esto no me preocupa demasiado, siento que se nos va a ir un poco bastante el tiempo, pero cuando tenemos datos de series de tiempo, trabajar con las fechas puede ser bastante tedioso. Yo les doy dos sugerencias: si tienen un indicador de periodo, pueden generarse un indicador de periodo y ya olvidarse de todo.
a mí me sorprende un poco que esto no esté funcionando acá. Creería que debería andar. Bueno, no vamos a perder tiempo con esto, entonces. Eh, voy a generar directamente un indicador de periodo. Se ve, o sea, esto iba a funcionar seguro con el Excel que ya tenía. Se ve que me olvidé de correr desde arriba con todo. Así que perdón por esa desprolijidad, pero después podemos ver si... eh, después puedo ver si se los corrijo y se los vuelvo a mandar. En definitiva, yo lo que les dije, que esto sí es algo que no podemos perder de vista, es que ahora Stata, no sé, ¿qué dijimos? Que antes los datos los teníamos así como todos esparcidos, ¿no? Todos estos son individuos, ok, joya. ¿Y cuál viene primero? Nada, me da lo mismo, ¿no? O sea, no había ningún criterio para ordenar estos tipos. Entonces, acá sí, lo que va a pasar es que vamos a tener un criterio para ordenar, ¿no? Que va a ser básicamente por el periodo. Entonces, yo acá cuando digo generar una variable llamada per por periodo, le pongo que va a ser guión bajo n, lo que va a hacer es básicamente poner un número por cada fila. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así hasta el último periodo disponible. Bien, esto pueden ordenar la base, la verdad que ni siquiera es algo que me interesa, pero sí me interesa esto de acá. Cuando ustedes trabajen con series de tiempo, va a depender de, por ejemplo, con qué frecuencia trabajan. Pero el tema de la cantidad de observaciones puede ser un problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque veníamos de trabajar con la EPH y teníamos miles de observaciones. Imagínense que trabajan con información mensual para un periodo de 10 años, ¿no? O sea, por año tenemos 12 meses, por 10 ya tenemos 120 observaciones. Y la verdad que no se compara con la cantidad de observaciones que capaz solíamos ver en corte transversal. Entonces eso es algo que me gustaría discutir acá. Voy a generar una variable que una vez que ya le dijimos a Stata cuál es la variable que nos setea el tiempo, una vez que ya le avisamos eso, lo que podemos hacer es trabajar con algunos operadores que son especiales para serie de tiempo. En particular, ¿qué operadores son estos que les voy a mencionar ahora? L, que vendría a ser lag, y D, que vendría a ser diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que generemos el lag? Fíjense que me dice que se generó un valor, o sea, un missing, ¿no? Eh, fíjense que, ¿por qué hay uno no disponible? Bueno, porque en esencia, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando agarramos el lag a nivel base de datos? Lo que estamos diciendo es, agarrar el valor del periodo anterior, ¿no? O sea, recuerden que esto de acá es esto, ¿no? Entonces, acá yo quiero meter el valor que tomó el periodo anterior, que vendría a ser este. Acá voy a meter el valor que tomó el periodo anterior. No, fíjense que en 2 estoy metiendo el valor que había tomado en 1. En 3 estoy metiendo el valor que había tomado en 2. ¿Y por qué de repente se nos genera un missing? Porque si yo me vengo acá arriba en la base, cuando quiera buscar el lag, no tengo alguna celda arriba para ir a buscar. No hay nada más arriba. Entonces este de acá va a ser no disponible siempre. ¿Está claro eso? Sí. Genial. Imagínense que yo aparte le quisiera incluir un segundo lag. ¿Qué pasaría con esa variable? Ver de esos datos. Claro, voy a tener acá uno disponible y acá vamos a empezar con los datos de 2 periodos atrás, ¿no? 6, 9, 8, 5, 47. ¿Está bien? Cuando trabajemos con la diferencia, ¿sí? Que quienes hicieron mate para economistas o análisis numérico, puede que esto lo reconozcan más como nabla, más que delta, pero que hagan el esfuerzo. Fíjense que acá, en definitiva, ¿qué es lo que está pidiéndome este operador? Me está pidiendo que agarre la variable hoy y le reste el lag de la variable. Entonces, si yo quiero agarrar y meter la diferencia, ¿qué me va a pasar? ¿Voy a perder observaciones también? Sí, ¿no?
Claro, sí, voy a perderlas, porque en definitiva, si yo quiero encontrar, a ver, voy a limpiar un poco de todo esto. Si yo quiero encontrar acá la diferencia de cierre, ¿qué es lo que tendría que poner en esta celda? En esta celda tendría que meter este valor menos el valor en el periodo anterior, que no lo tenemos. Entonces el primer valor también va a ser un missing, un no disponible. ¿Está? De hecho, hagámoslo ahora, generemos el segundo lag y vemos que tenemos ahora dos no disponibles. Y si hacemos diferencias nos va a pasar lo mismo. Tengo uno disponible, tengo acá dos no disponibles. ¿Estamos con esto? El D2 cierre es la diferencia del periodo anterior con la del anterior. O sea, sí, a ver, está excelente esa pregunta. Esto es la diferencia de la diferencia. Con lo cual es la diferencia de IT menos IT menos 1. Esto es un operador lineal. Entonces, esto es la diferencia de IT menos la diferencia de IT menos 1. Entonces es IT menos IT menos 1 menos esta diferencia, que es IT menos 1 menos IT menos 2. Con lo cual esa diferencia, notemos que no es IT menos IT menos 2. Es IT menos 2 veces IT menos 1 más IT menos 2. Ojo al piojo. Está excelente esa pregunta. Es algo que resulta confuso. ¿Está claro ahí? Era esa la duda, ¿no? Sí, gracias. Excelente. Bueno, y fíjense, como acá me aparece un segundo lag, justamente voy a perder dos periodos. Acá en el ejercicio que les estoy dando yo, tenemos datos diarios, así que la cantidad de observaciones no es preocupante, no es terriblemente preocupante al menos. ¿Ok? Entonces, vamos a limpiar esto de acá. Cuando, o sea, recuerdan que hicimos varias visualizaciones a lo largo del curso. Bueno, para hacer un gráfico con una serie de tiempo, lo que yo puedo hacer es usar la función tsLine. ¿Ok? Y acá también puedo meter varias series, si quiero. Entonces, fíjense que lo que tenemos es una primera etapa con un precio relativamente estable, bajo, con una tendencia clara. Una segunda etapa con una mayor volatilidad, marcada volatilidad, y acá una alta volatilidad que no es claro tampoco si tiene una tendencia tan alcista como al principio. Yo no sé si llegaron a ver quiebres estructurales, pero vamos a hacer de cuenta que no los vemos. Simplemente lo que quiero destacar de acá es algo que probablemente ustedes ya se están dando cuenta. Esto de acá pareciera estar creciendo con el tiempo. ¿Y eso a qué lo asocian? ¿A una variable estacionaria o a una variable no estacionaria? No estacionario. Exacto, una variable no estacionaria. Y las variables no estacionarias nos generan algunas preocupaciones. ¿Ok? Presentan algunos desafíos adicionales. De hecho, si nos da el tiempo, vamos a hacer una regresión y vamos a demostrar que cada vez que yo cumplo años, la inflación se dispara y que la solución a los problemas del país es echarme a mí. Porque realmente es muy engañoso trabajar con series de tiempo si no nos damos cuenta del tema de la estacionalidad. Bueno, si quieren establecer filtros, bueno, acá tengo el tema de que la variable día me quedó mal configurada, podrían establecerlos a partir de determinada fecha, pueden combinar dos series, que es lo que estoy haciendo acá. De hecho, esto está interesante porque como que en la carrera no vemos temas de visualización, ¿no? Entonces imagínense que ustedes quieren presentar dos series de datos y tienen escalas bizarramente distintas. Típicamente que eso puede preocuparnos poco, así como puede preocuparnos un montón, ¿no? Porque digo, este gráfico, no sé ustedes, pero a mí no me dice nada. Luego veo es una línea recta abajo y arriba una línea, no sé, un electrocardiograma, pero digo, en definitiva no hay punto de comparación entre ninguna. Bueno, siempre piensen que hay un recurso que podemos hacer, que es que podemos plotear en distintos ejes.
¿no? Entonces pongo la escala de una serie en un eje, la escala de la otra serie en el otro, y acá podemos ver dos series en conjunción a pesar de que no tienen la misma escala. También hay otras alternativas como estandarizarlas y llevarlas ahí, ¿no? Llevarlas a una base común, por ejemplo. Pero bueno. Y acá, bueno, está un poquito más bello el gráfico, no perdamos tiempo, ustedes ya saben que pueden jugar después. Ahora, algo que habrán visto ustedes cuando veían esto de estacionariedad versus no estacionariedad, era esto de que, bueno, si yo veo que algo está constantemente creciendo y la verdad no tiene pinta de ser estable, de ser estacionario, mejor dicho, bueno, imagínense que lo hacemos para la diferencia, ¿no? Y típicamente la gracia era esa, ¿no? Como, bueno, si algo es no estacionario, yo voy a decir que era integrado de un orden mayor que cero, entonces le íbamos a ir haciendo diferencias y eventualmente iba a pasar a ser estacionario, en tanto y en cuanto tenga tendencia estocástica. Entonces, fíjense algo que surge de este gráfico, ¿no? De la diferencia en el precio. O sea, ¿qué es la diferencia en el precio? Hoy sale 100, ayer salía 50, bueno, 50. Hoy sale 300, ayer salía 290, bueno, 10. ¿Ok? Es la diferencia en valor absoluto, no es la diferencia en valor relativo. Algo que está bien claro acá es que, bueno, no sé si está bien claro, pero probablemente alguien le debe estar sugiriendo como que acá había una volatilidad baja y acá hay una volatilidad alta. Y cuando la varianza no es constante, ¿cómo le decimos? No estacionaria. Bueno, cuando la varianza no es constante, yo lo que estaba buscando más era pensar en heterostasticidad, ¿ok? Que estamos violando el supuesto de homocedasticidad. Bueno, justo eso no lo vimos, Seba, ¿eh? Aprovecho para meterme, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Martín? O sea, La ni lo heterocedasticidad fue consideraron. lo que no vimos en el curso, pero no importa, que a lo que estás diciendo vos te referís al tema de si la varianza es constante en el tiempo, ¿no? Claro, sí, sí. No, pensaba que lo habrían discutido, quizás por arriba. Encaralo desde ese lugar, desde si la varianza o la volatilidad es constante en el tiempo. Ok. Igual está muy bien porque la estacionariedad débil lo que nos requiere es la estacionariedad en ciertos momentos, ¿no? Entonces, no está para nada mal el comentario. Entonces, algo que pueden hacer, o sea, que típicamente se hace cuando se trabaja con series de tiempo para evitar este problema, es trabajar con las series en logaritmos. Y bueno, eso es lo que ya conocemos, ¿no? Porque solemos trabajar, o al menos en las prácticas hemos trabajado usualmente con variables en logaritmos. Y aparte esto me genera algo que es interesante, ¿no? Que es que la diferencia de la variable medida en logaritmo, ¿cómo se interpreta aproximadamente? Como el cambio porcentual. Claro, como el cambio relativo, ¿no? Fíjense, esta es la diferencia del valor en logaritmo, con lo cual este vendría a ser el cambio o sea, el cambio relativo. Ya no es, bueno, ahora esto salía 100 pesos, ayer salía 90 pesos, y yo veo esto y digo 10 pesos, sino que ahora lo estoy pensando en porcentaje, ¿no? O al menos en forma aproximada. Eh, Nada, alguna estadística descriptiva que no está de más de hacer es, por ejemplo, tomar, bueno, a ver, en promedio, qué es lo que está pasando con las variaciones diarias, tanto en niveles como en términos relativos. En promedio, fíjense que hay cierto, o sea, la media es positiva en cierto punto. Eh, con respecto al filtro de Hodrick-Prescott, si hay dudas o algo, si quieren lo vemos. Francamente, yo creo que el corazón de la clase tendría sentido que lo pasemos un poco por arriba. ¿Hay alguna duda al respecto? Ok, bueno, entonces simplemente lo que les voy a decir es, para que lo puedan replicar, hay que instalar este paquetito que les va a traer la función para que puedan utilizar ustedes el filtro de Hodrick-Prescott y después ya pueden correr los comandos con total tranquilidad. Lo que tienen que tener en cuenta acá es cómo va cambiando el comportamiento a medida que van cambiando el valor del lambda. Okay, que ese valor es a veces llamado como parámetro de suavización. Okay. Y el valor que se utiliza depende de la frecuencia de la serie con la cual estemos trabajando. Entonces, primero pensemos
en mi serie de los rendimientos directamente, ¿ok? Entonces, yo a esa serie ya sé que, o sea, no lo mostré acá, después vamos a hacer directamente un test. Con este de uno, con el siguiente, recién lo hacemos, vamos a hacer un test, pero crean en mí que esta variable es estacionaria, ¿ok? Entonces, con eso nos aseguramos de haber sacado la tendencia estocástica. Ahora, tranquilamente podemos tener, lo habrán conversado con Martín, tendencia estocástica y determinística, con lo cual podemos ir haciendo algo que es como medio un paso a paso, ¿no? Donde yo obtengo la tendencia determinística, que es como una regresión donde lo que tengo como variable explicativa es un indicador del periodo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, va subiendo linealmente. Y los residuos de esa regresión van a ser la serie sin tendencia directamente. Y yo a esto, aparte, le podría sacar la estacionalidad, que el tema de la estacionalidad da para largo. Acá no lo voy a discutir demasiado, simplemente digamos, imagínense que la estacionalidad viene por el día, ¿no? Que los lunes hay más actividad, por ejemplo, que los domingos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para darle la estacionalidad a una serie? Bueno, una de las formas es regresarlo contra dummies que reflejan esas estaciones, y los residuos de eso vendrían a ser la serie sin estacionalidad, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de una serie mensual, podemos poner dummies por cada mes. Una serie trimestral, bueno, entonces una dummy por cada trimestre. Yo acá por cada día de la semana voy a estar poniendo. También podemos poner, pensar en estacionalidad estilo en qué parte del mes estamos ubicados. Sí, y de hecho hay varios métodos para estacionalizar series, sobre lo cual, o sea, que realmente es un tema súper complejo y nada, no nos alcanzaría en la clase ni la vida más o menos para ver todo esto. Entonces, los residuos de esta regresión van a ser directamente, bueno, tengo un problema con de la variable día. Los residuos de esta regresión, no creo que funcione esto. Los residuos de esta regresión van a ser, bien hermoso, un golpe de suerte. Acá con esa función de OW, que debe ser día de semana en inglés, lo que hace es ponernos un valor numérico del 0 al 6, o sea, debemos decir del 1 al 7, que me va a indicar cada uno de estos días. Entonces, yo a partir de eso, lo que tengo es la posibilidad de hacer mi regresión sobre cada día de la semana, que es lo que tengo hecho acá. De acá podemos obtener la serie sin estacionalidad, y finalmente lo que me queda es ese componente irregular que vamos a intentar modelar a través de un modelo ARMA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vieron ustedes de estos modelos? Seguramente el comportamiento de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial, ¿no? Donde a partir de los comportamientos de estas dos, ustedes tenían cierta idea de qué tipo de modelo podía ser, ¿no? Porque no sé cuánto llegan a ser de los desarrollos teóricos, con cuánta profundidad, pero sabemos que un modelo que tiene al menos un término autoregresivo, sabemos que va a tener que la función de autocorrelación parcial, sí, que me representa como el último fin, si quisiera hacer varios AR, para pensarlo con la intuición, va a llegar hasta el orden AR que sea y pim, se corta. Mientras que la función de autocorrelación, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ir decayendo suavemente, ¿no? ¿Cómo puede ser esto de decaer suavemente? Bueno, que empiece por un valor positivo, por ejemplo, y vaya convergiendo a poquito. Puede hacerlo también sinusoidalmente, pero en definitiva sabemos que va a ir convergiendo. Con el caso de los modelos más, bueno, es al revés. Lo que yo voy a tener es que la función de autocorrelación se corta abruptamente, mientras que la función de autocorrelación parcial es la que va convergiendo. Y si tengo un modelo que tiene ambas partes, las dos deberían ir convergiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ver esto en esta etapa? Bueno, claramente las teóricas no las vamos a conocer, pero siempre te podemos tener una aproximación, ¿no? Entonces, con este comando, corgram, ¿no? Por el correlograma, ¿de qué serie queremos el correlograma? Bueno, de la serie que ya está limpia. Entonces, fíjense que lo que nos da es un cuadrito. Yo me voy a concentrar en un par de columnas principalmente.
Acá la primera columna es lag, ¿no? Que nos muestra hacia cuántos periodos atrás nos estamos yendo. Seguramente con Martín habrán hecho un gráfico, ¿no? Donde iban mostrando cómo iba convergiendo alguna de estas funciones. Bueno, es como si pensaran en ese gráfico que se nos iba hacia la izquierda, pero ahora así, pimba, lo damos vuelta, ¿sí? Probablemente ustedes con Martín lo hayan graficado de alguna manera más como esta que va a aparecer ahora. O sea, con el eje horizontal conteniendo el lag y después en el eje vertical los valores de estas funciones. Si a alguien le interesa este gráfico, en esencia es como el otro, más lindo pero con menos información. ¿Por qué más lindo pero con menos información? Bueno, porque tiene las banditas de confianza y todo es más bello, pero el otro ya nos muestra el de autocorrelación parcial, el p-valor, nada, o sea, es bastante completo. Pero ¿qué es lo que tiene esto de acá? Bueno, las bandas de confianza vendrían a ser, ¿cómo lo vemos? Bueno, si un coeficiente está dentro de estas bandas de confianza, bueno, entonces vamos a decir que no es significativo, ¿ok? No está tan lejos como para que consideremos que ese coeficiente es estadísticamente significativo. Y si alguno se sale, como por ejemplo este de acá, es estadísticamente significativo, ¿no? Con lo cual habría una autocorrelación estadísticamente significativa en el lag 4, si no me falla la vista. Que fíjense que eso también es algo que es un poco más claro usando este comando de acá. Perdón, ahí limpio. Usando este comando de acá, que ya nos muestra directamente los valores, sabemos bien en qué lag tenemos esa autocorrelación y así sucesivamente. Fíjense que esta serie particularmente nos está presentando una autocorrelación elevada y eso tiene que ver con algún, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero podemos pensarlo como que es algo impredecible, que no está autocorrelacionado y que la información de los precios anteriores no me va a determinar el precio del día siguiente, porque si no, sistemáticamente podríamos comprar y vender a nuestro favor y eso eventualmente nos llevaría a un nuevo equilibrio. Pero de todas formas, imagínense que queremos estimar un modelo ARMA. Bueno, podemos elegir la dimensión que queramos para este modelo, ¿ok? Podemos elegir, o sea, yo acá había puesto como... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Dime. ¿Por qué armaríamos un arma? ¿Por qué no armar otro? O sea, pues habíamos discutido que en base a lo que veíamos en el correograma y es como que veíamos a qué modelo se adaptaba mejor. Claro, bueno, quizás este ejemplo no es el mejor. Hagamos una cosa y trabajemos acá. Porque a los fines de una clase creo que tiene más sentido. Porque esto nos lleva justamente a la pregunta que estás haciendo vos, Guille, que es, si no lo veo, o sea, ¿por qué elegiría esa alternativa? Entonces, sí, la realidad es que uno va a tener que seguir un criterio. Yo acá simplemente lo que quería hacer era ilustrar un poco cómo hacerlo en Stata. Nada, según la ventana puede aparecer alguna correlación y en mi caso, o sea, cuando yo actualicé, sí deja de aparecerme ninguna correlación. A ver, esto llegó hasta esta parte. Bueno, nada, pasaron cosas. Nada, la realidad, bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo donde sí aparecen estas correlaciones. Me parece raro porque yo esto lo había corrido y no había tenido ningún problema. No hay problema. Nada, en definitiva, perdón por la desprolijidad. En definitiva, sí, o sea, lo que uno va a hacer es guiarse. Si la función de autocorrelación parcial llega hasta un determinado lag, bueno, eso a mí me va a dar una noción de la parte A, ¿ok? Y si la función de autocorrelación, así nomás digamos, o sea, esos